Jesús. Gloria a Dios. El Señor Jesucristo les bendiga en esta mañana. Nuevamente a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos estamos contentos esta mañana? Voy a preguntarte, ¿cuántos sabemos que estamos de viaje? Amén. Y si usted está de viaje, está contento porque usted se va de viaje, ¿verdad? ¿Cuántos tenemos la maleta lista? Amén. ¿Y cuánto la estamos alistando? Si usted no la tiene lista, es hora de alistar la maleta. Es hora de entrar en seriedad con Dios. ¿O qué está esperando usted que este mundo empiece a tambalear como un borracho para decir, ay Señor, ahora sí sé que me tengo que alistar, ya será demasiado tarde? Hay que tener la maleta lista, hermano. Y si usted está llevando algo en su maleta que le pesa y no le deja caminar, saque lo que no necesita para el viaje. Porque ese peso que lleva en la maleta no lo va a dejar andar. Amén. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Estamos contentos con el Señor porque nos permite una vez más poder estar aquí, en este lugar. Mientras que podamos reunirnos, debemos de aprovechar el tiempo. Amén. Sean 2 o 3 los que podamos venir, pero aprovechemos el tiempo para el Señor. Dediquémosle el tiempo al Señor. Amén. Por eso el salmista David dijo, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Ahora, ¿se alegra usted de estar en la casa de Dios esta mañana? Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar al Señor. Maravilloso Padre Celestial, en cuya presencia estamos, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu grande bondad y misericordia para con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque todavía tú estás haciéndote cargo de tus hijos, Señor. Tú mismo has dicho, no te dejaré ni te desampararé. Gracias, Señor, por esa promesa, porque cada día la vemos cumplida con nosotros, Señor. Nunca nos has dejado, Señor, nunca nos has desamparado. Y aquí estás esta mañana, nuevamente, como tú prometiste hacerlo, Señor. Que donde 2 o 3 estén congregados en tu nombre, ahí estás tú, Padre, en medio de ellos. Así que te damos muchas gracias de nuevo en esta hora, por tu misericordia y tu bondad. Señor, te pido que nos enseñes tu palabra en esta mañana, que tu gran Espíritu Santo nos revele, Señor, las cosas que necesitamos, Padre, porque si no conocemos cuál es el camino, ¿cómo podremos ir por él, Señor? ¿Y cómo pudiese entender si no hubiese quien explicase? Dijo aquel hombre eunuco cuando iba allí camino a su casa. Y tú transportaste a Felipe, Señor, y le pusiste al lado del carro del eunuco. Iba leyendo la escritura de Isaías, dice la palabra, y Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que va leyendo? Y él dijo, ¿cómo pudiese entender si no hubiese quien explicase? Señor, no es el hombre el que explica, porque tu palabra no la interpreta ningún hombre, Señor. Eres tú mismo el que le da la interpretación a ella, Señor. Y así que estamos aquí, Padre, en esta hora, pidiendo que quites el ser de mí, Señor, y entra tú, Señor Jesucristo, y revélanos tu palabra, Padre, para poder crecer hasta llegar a la estatura del varón perfecto, porque necesitamos estar ahí, Señor. Te pedimos en esta hora, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Vamos a abrir la escritura, Primera de Tesalonicenses. Amén. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, verso 13. Vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a continuar con el tema de la resurrección y transformación, ¿verdad? Amén. Vamos a tomar esta escritura como base y después pasamos a Primera de Corintios, capítulo 15. Dice así la palabra del Señor. Primera de Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen,
para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Amén. Primera de Corintios 15. Bendito sea el nombre del Señor. Dice así la palabra del Señor, verso 10, dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Está hablando Pablo. Antes era trabajado más que todos ellos, hablando de los apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predecimos y así habéis creído. Así predicamos, y así habéis creído. Pero si se predica de que Cristo resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Amén. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Amén. El Señor añada la bendición a su palabra. Pueden tomar asiento, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos damos un gloria a Dios? Gloria a Dios. Ahora, hace 8 días estábamos mirando lo de resurrección. Nos dábamos cuenta que en el último tiempo tiene que haber una resurrección, ¿verdad? Que todos aquellos que esperaron en Cristo resucitaron. También nos dábamos cuenta de que tenía que haber memoria donde ellos estaban, de los que quedaban aquí, porque mucha gente dice: no, usted se muere y ya termina y ya no vuelve a tener memoria. La Escritura dice que había memoria. Amén. Cuando Lázaro partió y el rico partió, dice que el rico estaba allí, tenía memoria de que él sabía que en la tierra habían hermanos suyos. Tanto que le dice a Abraham, le dice: Padre Abraham, envía a alguno de ellos, de los profetas o alguien, o alguno que se levante de allí para que ellos crean y no vengan a este lugar de tormento. Había memoria en ellos, ¿verdad que sí? Ahora, ¿había memoria o no la había? Para este tiempo, después del Calvario, también había memoria. Cuando el mensajero de Dios, William Marion Branham, fue llevado allá, más allá de la cortina del tiempo, dice que cuando llegó a aquel lugar, allí habían jóvenes y jovencitas, con su cabello largo, su vestimenta blanca, sus túnicas blancas. Y dice que cuando lo vieron, se acordaron de él. Había memoria allí en el paraíso. Y dijeron: nuestro precioso hermano Branham. Amén. Así que había memoria y hay memoria. Amén. Cuando ellos llegaron allí, dice que vino una mujer joven y lo abrazó y le dijo: mi precioso hermano Branham. Y dice que una voz le dijo: ¿te acuerdas de ella? Y él dijo: no, no la recuerdo. Dijo: ella tenía 90 años cuando tú la guiaste al Señor. Y era una jovencita como de 18 años. Gloria a Dios. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces nos dábamos cuenta que allí había memoria después de que partió, ¿verdad? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y nos dábamos cuenta que en este tiempo también tenía que haber una resurrección espiritual, porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Amén. Pero Dios vino y nos dio vida juntamente con Él. Amén. 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 Y todos los que durmieron antes de Cristo también tuvieron que tener una resurrección. Amén.
Amén. Porque la sangre de toros y de machos cabríos en el Antiguo Testamento, ellos no podían expiar el pecado. Dice el profeta, solamente cubría el pecado, no lo quitaba. Amén. Pero a ellos también les alcanzó esa gracia. Porque esa resurrección en el día del Calvario, cuando Él murió allí y al tercer día se levantó de los muertos, entonces trajo todos aquellos que murieron en Cristo. Amén. Ahora vamos a detenernos aquí un poquito. ¿Sabía usted que todos los antepasados, los profetas que creyeron, los hijos de Dios, fueron enterrados en un lugar específico? Amén. Todos allí fueron enterrados en Palestina. Amén. ¿Cuántas veces habíamos hablado de esto? Muchas veces. Amén. Ahora vamos a tomar unos ejemplos en esta mañana de aquellos que fueron enterrados en un mismo lugar. Porque ellos sabían que había una resurrección para ellos. Ellos estaban confiando en eso, creyendo en eso. Y sabían que la resurrección tenía que ser en un determinado lugar. ¿Cuántos saben que la resurrección tiene que ser en un determinado lugar? Amén. ¿Saben ustedes? No es en Ibagué, no es en Israel, no es en Rusia, no es en ningún otro lugar, sino en Cristo. Ese es el lugar escogido por Dios para la adoración, para los que están en Cristo. Allá ellos sabían que tenía que haber una resurrección. Amén. Y ellos sabían dónde era la resurrección. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ir a Génesis, capítulo 25. Y vamos a empezar a mirar una parte de aquellos hombres que ellos también estaban esperando una resurrección. Génesis capítulo 25. Bendito sea el nombre del Señor. Verso 7, vamos a ver a Abraham. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez. Ahora sabemos que los hijos de Dios no mueren, duermen, ¿verdad? Y fue unido a su pueblo, en una buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y lo sepultó Isaac e Ismael su hijo en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar Eteo. Está enfrente de Manre. Amén. Heredad que compró Abraham de los hijos de Ed, y allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. ¿Dónde entró ellos? A Canaán. ¿Dónde estaba esto? En la tierra de Canaán. Amén. Recuerdan ustedes que Abraham vivió en la tierra de Canaán, pero Abraham salió de la tierra y después tuvo que venir y pagar el precio para poder enterrar su muerte en la misma tierra que le correspondía. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, él compró ese lugar y fue enterrado allí, y allí enterró a su esposa y allí lo enterraron a él. Amén. Capítulo 35 de Génesis. Vamos a tomar solamente unos ejemplos en esta mañana. Génesis 35, verso 28. Verso 27, leamos. Después vino Jacob a Isaac su padre, a Manre. ¿Dónde? En Manre. A la ciudad de Arba, que es ¿dónde? En Hebrón. ¿Dónde es Hebrón? En Canaán. Amén. Gloria a Dios. Donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años, y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. ¿Dónde? En el mismo lugar donde estaba Abraham. En la misma tierra. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Génesis 50.
Bendito el nombre del Señor. Génesis 50, verso 13. Está hablando de José. ¿Oyó? Vamos a leer del verso 11. Dice: y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron: llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Mizraim, que está al otro lado del Jordán. ¿Qué quedaba al otro lado del Jordán? Canaán, la tierra prometida. Hicieron pues sus hijos con él según le había mandado, pues lo llevaron sus hijos a la tierra ¿de dónde? De Canaán, y lo sepultaron en la cueva ¿de dónde? Del campo de Macpela, la que había comprado Abraham, con el mismo campo, para heredad de sepultura de Efrón el Eteo, al oriente de Manre. Y volvió José a Egipto. O sea, ¿a quién sepultaron? A Jacob. Amén. Entiéndame, ¿a quién sepultaron? Va Abraham, Sara, Isaac y Jacob. Sepultados todos en la misma tierra. Bendito sea el Señor. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a las sepulturas a su padre, a sepultar a su padre después que lo hubo sepultado. Sigamos adelante. Josué, verso 24, capítulo 24 de Josué, perdón. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Josué capítulo 24. Dice así la palabra del Señor. Verso 32. La muerte de Josué. Amén. Amén. Vamos a leer del verso 29 para poder entender estas cosas. Amén. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y le sepultaron en su heredad en Timat Sera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Y entraron en Siquem y enterraron en Siquem los huesos de José que los hijos de Israel habían traído de Egipto. ¿A dónde llevaron los huesos de José? Así que en el mismo lugar donde fue enterrado Josué. Amén. Entonces enterraron en el mismo lugar Abraham, amén, Jacob, Isaac, Josué, José, y así sucesivamente, todos en la misma tierra, todos en el mismo lugar. Ahora, ¿por qué? Porque ellos sabían que había una resurrección. Bendito el nombre del Señor. Y traídos de Egipto, en la parte del campo de Jacob, compró de los hijos de Amor parte de Siquem por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. Amén. También murió Eleazar, hijo de Aarón, y lo enterraron en el collado de Fines, su hijo que le fue dado en el monte ¿de dónde? De Efraín, en la misma tierra. Amén. Todos en el mismo lugar. Amén. Jueces, ahí adelantico.
Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a leer del verso 6, Jueces 2:6. Porque ya Josué había despedido al pueblo y a los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, el norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación, ¿cuál generación? Amén. La que venía con él. Amén. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que le había hecho por Israel. Después de que terminó Josué su carrera, entonces se levantaron otra generación que no conocía de igual manera a Dios. Amén. Pero aquella generación que había muerto en el Señor, que había conocido a Dios, que había visto sus obras, sus maravillas, todos fueron enterrados en el mismo lugar. Amén. 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 Ahora, ¿cuándo resucitaron ellos? ¿Resucitaron o no resucitaron? Ellos tenían que resucitar. ¿Cuándo? Después del Calvario, después del sacrificio perfecto. Ellos tenían que levantarse, mostrando que había una resurrección para ellos. Amén. Mateo 27. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Mateo capítulo 27. Vamos a ver el verso 45. En la crucifixión del Señor Jesús. Ahora, ¿por qué ellos fueron enterrados en la misma tierra? Porque ellos sabían que había una resurrección en ese lugar. Ya ellos por revelación sabían que el Cordero Perfecto se iba a levantar en ese lugar, y que cuando ese Cordero Perfecto era el sacrificio perfecto, entonces después de eso ellos recibirían vida en sí mismos. Amén. Y se levantarían de nuevo. Amén. Amén. Verso 45 de Mateo 27. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Ahora me voy a detener aquí un poquito. ¿Qué tuvieron ellos que oír? Los que murieron. Porque aquí hay muchas cosas que la gente habla. Ellos tuvieron que oír una voz. Amén. Amén. Y esa voz es la voz de la resurrección. Amén. Y esa voz de la resurrección es la misma voz de 1 Tesalonicenses 4, 17. Amén. 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 Bendito sea el Señor. Gloria. Óigame bien. Algunos que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndole en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene a librarle. El hermano Branham dijo en el mensaje de la dispensación de los gentiles, o del tiempo gentil, dice: la dispensación del tiempo gentil empezó con un mensaje en lengua desconocida. Amén. ¿Cómo estaba clamando él allí? En una lengua desconocida. Él estaba hablando en lenguas. Él estaba diciendo: lava sabactani. Nadie le podía entender. Por eso uno dijeron: a Elías llama a este.
pensaron otra cosa. Amén. Pero lo que significaba allí: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Bendito el nombre del Señor. Mas Jesús, ¿cuántas veces clamó Jesús? ¿Cuántas veces, hermano? Para la resurrección. Mas Jesús, habiendo clamado otra vez a gran voz, amén. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Aleluya. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Aleluya. Así que ¿dónde fue la resurrección? ¿Se levantó Abraham? Amén. Yo le pregunto en esta mañana, ¿se levantó Abraham? Amén. ¿Se levantó Isaac? ¿Se levantó Jacob? Todos aquellos que durmieron se levantaron. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, Amén. o sea que Jesús también se levantó. Amén. Aleluya. ¿Sí o no? Sí, amén, aleluya. Gloria. ¿Se levantó Jesús o no? Amén, aleluya, gloria a Dios. Y trajo con Él Sí, amén. a los que durmieron. Amén, Yo creo que me están entendiendo esta mañana, ¿verdad? amén. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Hermano Branham dice, cuando ellos resucitaron y empezaron a reconocerlos, dice que Abraham le dijo a Sara, Sara, vámonos, ya nos están viendo, nos vamos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cree usted que va a ver a los que resuciten? Amén. ¿Cree usted que va a ver a los que ya han partido Amén. en Cristo? Ahora también, si ellos fueron llevados a un mismo lugar, enterrados en un mismo lugar, tienen que levantarse de la misma manera. Amén. Amén. Porque los que están en Cristo no están en ningún otro lado. No están en el tabernáculo Branham, no están en el tabernáculo de Cali, no están en el tabernáculo de Bogotá, no están en el tabernáculo de Ibagué, están en Cristo. Esos son los que se levantan. Amén, aleluya. Amén. No es por estar en determinado lugar, es los que están en Cristo. Amén, amén, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Muchos llegan a decir, es que si no está en el lugar donde nosotros, entonces no va a suceder nada. No va a ser transformado, no va a ser resucitado. No, usted no tiene que estar en determinado lugar. Usted lo que tiene que estar es en Cristo, la palabra, Amén. para poder ser resucitado. Amén. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a mirar otras escrituras por acá. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Amén. Primera de Tesalonicenses 4:14. Ya la acabamos de leer, hermano, al inicio del servicio. Amén. Primera de Tesalonicenses 4:14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús, amén, a los que durmieron ¿en dónde?
a los que durmieron en Él. Amén. Amén. No a los que durmieron en Estados Unidos. No a los que durmieron en el tabernáculo Branham. Amén. Porque la gente se ha llenado de ideas hoy. Y están diciendo, es que si ustedes no están aquí, entonces ustedes no son salvos. Esa es la mentira más grande. Porque usted no necesita estar en determinado lugar para ser salvo. Usted tuvo que haber sido escogido desde antes de la fundación del mundo para ser salvo. Amén. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Aleluya. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Usted tiene que andar en novedad de vida, si usted fue escogido para vida eterna. Amén. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Amén. Amén. Ahora, ¿cuántos están esperando resurrección? Los que durmieron en Él. Bueno, yo no he dormido todavía allí, pero yo estoy en Él. Y si Dios me quitara la vida esta noche, entonces yo estaría en Él y estaría esperando esa bendita resurrección. Amén. Creo que aquellos que han partido, que han estado en Él, están esperando esa bendita resurrección, como la estaban esperando los antepasados. Amén. Bendito el nombre del Señor. Traerá Dios con Jesús a los que durmieron. ¿En quién? Es que el hermano Isaac nos dijo. No, yo no dije. La palabra dice: a los que durmieron en Él. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Romanos 8, verso 11. Y si el espíritu de aquel, ¿de quién? De Dios mismo. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Amén. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Tiene que estar ese espíritu en nosotros. Ahora le vuelvo a este punto. ¿Hubo una resurrección espiritual en nosotros? Amén. Y si hubo una resurrección espiritual, ¿qué fue lo que usted oyó? Yo le pregunto a usted, hermano, ¿qué fue lo que usted oyó? Si usted estaba muerto en delitos y pecados, si yo estaba muerto allí, tuve que oír la voz de la resurrección. Porque la única cosa que lo levanta a usted, le da vida, es la voz de Dios. ¿No es así? Bendito el nombre del Señor. Pero la gente está esperando la voz de arcángel, y la voz de arcángel, y la voz de arcángel, y la voz de arcángel ha sonado, nos ha traído a vida y no se han dado cuenta. Que así es. Amén. Esa voz de arcángel está sonando porque está trayendo muertos a vida. ¿Lo cree usted o no lo cree? Estábamos muertos en delitos y pecados. Por eso el Señor dijo: mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Amén. Y el que está en mí no vendrá a condenación,
mas ha pasado de muerte a vida. Amén. San Juan 5, vamos a ir allí. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Hermano, esa voz de la resurrección está sonando, Amén. pero tiene que aumentar. San Juan 5, 24. Amén. De cierto os digo, el que oye mi palabra. Amén. ¿Y cómo la oye usted? Aleluya. Tiene que haber quien la hable. Amén. 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 Él dijo, mis ovejas oyen mi voz. Ella no dijo, mis ovejas ven, me ven a mí. Mis ovejas oyen mi voz. Amén. Voz, estamos en el tiempo de la voz. Amén. Amén, Amén. Señor. Amén. Amén. ¿Y qué es el tiempo de la voz? Resurrección. Amén. Aleluya. Gloria ¿A a Dios. dónde estábamos? Muertos. Amén. Sí, Señor. Pero ¿qué fue lo que nos dio vida? Aleluya. Amén. Entonces hubo una resurrección espiritual en nosotros. Amén. Aleluya. Así que voz de arcángel está dentro moviéndose. Amén. Amén. Aleluya. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura de un varón perfecto. Amén. Entonces sucederá lo otro. Amén. Aleluya. Bendito Dios de la gloria. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Amén. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Amén. Señor, amén. ¿Dónde está voz de arcángel? Gloria a Dios. Amén. ¿Dónde está, hermano? Señor, amén. En nosotros. Amén. Si somos parte de esa novia, entonces voz de arcángel está en nosotros. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Amén. Porque lo único que lo podía usted levantar de entre los muertos era la voz de la resurrección. Amén. Cuando Jesús se paró frente a la tumba de Lázaro, Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y le dijo, Lázaro, sal fuera. ¿Qué fue lo que oyó Lázaro? La voz de Dios. Aleluya. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. ¿Qué fue lo que oyó él? La voz de Dios. ¿Qué fue lo que oyó la hija de Jairo? La voz de Dios. Amén. Aleluya. ¿Qué fue lo que oyó el féretro de la hija de la viuda de Nahum que iba allí? La voz. Gloria a Dios. Amén. Amén. ¿Qué fue lo que oyó el hijo de la viuda de Sarepta? Voz. La voz. Gloria a Dios. Aleluya. Santo. Amén. Amén. ¿Qué es lo que usted ha oído? Voz. Aleluya. Gloria a Dios. Sino que en los días de la voz Amén. del séptimo ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado. Amén. Aleluya. Y nos trajo el conocimiento de lo que nosotros somos. Nos resucitó a esa voz y nos acomodó en el lugar correcto y nos dijo quiénes éramos, de dónde veníamos y para dónde vamos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo que levantó a los muertos? Aleluya. ¿Qué hizo Jesús? Y clamó a gran voz. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso 1 Tesalonicenses 4:16 dice, porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel. Amén. ¿Dónde está voz de arcángel? La gente dice, no está. Estamos esperándola. Voz de arcángel está en la novia. Amén. Aleluya. Voz de arcángel está en ella. Amén. Amén. ¿Lo creen o no? Amén. Él dijo, ella será la boca de Dios. Y lo que ella diga, eso sucederá. Pero cuando todos lleguemos a la plenitud, Amén. Aleluya. a esa estatura del varón perfecto. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Cristo va subiendo, hermano. Aleluya. Por eso el mensaje de fe perfecta. Dice el hermano Branham, todo el poder de Dios está en usted. Todo el poder está en nosotros. Aleluya. Solo está esperando que esa chispa lo active. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Pero ¿a dónde está ese poder?
Por eso nosotros somos una generación privilegiada. Amén, amén, aleluya. Por eso el hermano Branham lo dice allí en las edades de la iglesia. Él dice, nosotros somos una super raza, una super iglesia. Pero él dice, también necesita que ella conozca su posición. ¿Quién es usted? Amén, aleluya. Gloria a Dios. Amén, Señor. Porque así como el así dice el Señor estaba en el profeta, ahora el así dice el Señor tiene que estar en ella. Amén, aleluya. Gloria a Dios. ¿No es así? Amén. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. ¿Sabe qué es el así dice el Señor? Aleluya. El cumplimiento de toda palabra hablada. Gloria a Dios. Cuando los profetas iban y consultaban al Señor, el Señor Jehová le decía, dígale, así dice Jehová. Amén. Sí, aleluya. Gloria. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y para nosotros, ¿no es lo mismo? Amén. El Jehová del Antiguo Testamento es el Jesús del Nuevo Testamento. Amén. Amén. Porque así dice el Señor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Amén. San Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra es de oír su palabra Amén. y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte. Vida, Aleluya. ¿Estaba muerto? Sí, amén. ¿Y qué le dio vida? Amén. La voz. Amén, aleluya. Bendito sea el Señor. Así que voz de arcángel, ¿está o no está en acción? Amén. Yo le pregunto a ustedes, hermanos, esta mañana, Sí, amén. ¿voz de arcángel está en acción o no está en acción? Amén, aleluya. Gloria a Dios. ¿Sí o no? Sí, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Glorificado sea el nombre del Señor. Tráeme un cuaderno allí, por favor, que se me olvidó traerlo. Gloria a Dios. Un cuaderno grande que tengo allá. Bendito sea su nombre para siempre. De cierto os digo. Sigo leyendo ahí San Juan 5:25. De cierto os digo, viene la hora y ahora es tiempo presente. Amén. 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 Viene la hora. ¿Tenía que venir una hora? Sí, amén. ¿Cuántas veces clamó Jesús? 2 veces. Ojo con lo que estoy leyendo aquí. De cierto os digo, viene la hora. Amén. Viene la hora. Sí, amén. Amén. Y ahora le dice, y ahora es. Aleluya. Presente. Exactamente como fue con Elías. Señor, ¿no era supuesto a venir Elías? Y él dijo, a la verdad Elías vendrá primero. Mas os digo que Elías ya vino. Aleluya. 2 eventos diferentes. ¿Sí o no? Sí, amén. ¿O me estoy inventando algo, hermanos? Voy a volver a leer despacio. De cierto os digo, viene la hora. Y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que oyeren, aleluya, vivirán. ¿Qué voz oímos nosotros? Amén. La voz de Dios a través de su mensajero. Amén. Esa fue la voz que impartió vida a nosotros. Esa fue la voz de aclamación también. Amén. 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 ¿Qué hizo esa voz? Cuando salió la aclamación, salí de en medio de ellos. Pueblo amigo, nos trajo un mensaje para traernos de nuevo al compañerismo con Él. Amén. Y después de que nos trajo, nos abrió la revelación y nos dio vida. Amén. Porque estábamos muertos. Cuando Lázaro salió de la tumba, él había recibido vida. Pero cuando salió, todavía estaba atado. Amén. Aleluya.
así? Amén. ¿Y a quién le tocaba desatar un ministerio? Amén, aunque tenía vida, pero estaba atado. ¿Qué fue lo que oyó Lázaro en la tumba? La voz. ¿Qué es la voz? La resurrección. Por eso hay tres cosas en el descenso de Dios. Primero, una aclamación. Segundo, la voz de arcángel. Y tercero, la trompeta. Y la trompeta es el sube acá. Amén. Sigo leyendo. ¿Cuántos saben que hay dos resurrecciones? ¿Cuántos de ustedes saben que hay dos resurrecciones, hermanos? ¿Y cuándo sucede la primera? Espiritualmente ya sucedió en nosotros. Pero ahora esos muertos que físico, que este cuerpo cayeron allá, tienen que oír esa voz. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Tienen que oír esa voz. Voy a leerle por aquí un extracto. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Gloria a su nombre para siempre. Yo creo que lo leí hace 8 días, pero quiero volverlo a leer en esta mañana. Amén. El mensaje, la deidad de Jesucristo. Ahora, amigos, sé que esto es la verdad. Sé que la gente no se da cuenta quién es. Usted, cada persona aquí puede vivir por encima del pecado. Amén. Puede vivir sin pecar, vivir en Dios. Usted cometerá errores, pero la sangre de Cristo le perdonará. Podré perdonarlos porque no saben Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. ¿No dijo eso Jesús allí? ¿Es correcto eso? Ese mismo poder de Cristo que fue colgado en la cruz del Calvario, el mismo Dios que lo levantó a Él en el día de la resurrección, está en usted. Amén. Ahora usted tiene el Espíritu Santo. Oh hermano, escuche su voz hoy. Aleluya. El mensaje en tu palabra, Señor, dice: mírelo, solo a Él, aquí está, cáctelo, puede escucharlo a Él, gritar en voz alta, allá muy lejos, en la región de los espíritus: Lázaro, aleluya. Creo que si Él no hubiera llamado por nombre, ahí mismo hubiera ocurrido la resurrección general. Por eso Él llama a cada uno por su nombre. Dice el profeta: si no hubiera llamado por su nombre a Lázaro allá y le hubiera dicho: Lázaro, sal fuera, hubiera sucedido la resurrección general. Amén. Bendito el nombre del Señor. Gloria a su nombre para siempre. Yo por eso le dije, hermano, que con este tema nos íbamos a demorar un poquito. Dice en el mensaje: expectativas o expectativa. Párrafo 14 dice: nosotros vamos
hacia una cámara oscura, una cámara de muerte. Cada uno entra en esa cámara y cada vez que nuestro corazón late, nos acercamos un poco más. Algún día yo debo entrar a esa cámara. Está hablando el mensajero. Y cuando llegue al último latido del corazón, yo no quiero entrar allí como un cobarde. Yo quiero envolverme en su justicia, colocarla alrededor de mí y entrar a esa cámara sabiendo que lo conozco a Él en el poder de su resurrección. Y cuando ellos, aleluya, y cuando ellos, punto suspensivo, el ángel clame, la voz, la trompeta suene, yo quiero salir de entre los muertos. Dios amado, ¿tendrá él que oír la misma voz? ¿Sí o no? Bendito sea su nombre para siempre. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Voy a leer otra parte por aquí. Gloria a su nombre para siempre. Voy a leer del mensaje Apocalipsis 4, parte 1. Esa voz, hablemos sobre esa voz un momento. Tengo algunas escrituras anotadas aquí. Vamos a 1 Tesalonicenses 4, ya lo leímos. Y escuchen aquí lo que esta voz va a decir. Oh, todos nosotros sabemos lo que va a decir. Antes de leerlo, ¿verdad? Sabemos lo que va a suceder. La trompeta de Dios sonará y los muertos en Cristo resucitarán. ¿Es correcto eso? Usted que lo está anotando en 1 de Tesalonicenses 4, 16, la voz, esa voz era la voz de Cristo. ¿Es correcto eso? La voz de Cristo. La misma voz que llamó a Juan sube acá. ¿En dónde? En Apocalipsis 1. Amén. Es la misma voz que llamará a la iglesia algún día. Amén. Llamará a la iglesia. También la misma voz que llamó a Juan que subiera es la misma voz que llamó al muerto Lázaro. Aleluya. A salir de la tumba. Esa misma voz de arcángel es Cristo. Y la voz de arcángel, ven, oh, esa voz de trompeta de Cristo llamó a Juan a que subiera. La misma voz llamó a Lázaro. ¿Se fijaron ustedes? Ante la tumba de Lázaro, él habló a gran voz. ¿Qué es lo que van a oír? La voz. ¿Qué es lo que hemos oído? La voz. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a su nombre para siempre. Vamos a seguir leyendo aquí en San Juan 5. Porque como el Padre, verso 26, tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Ahora la gente dice el Hijo del Hombre, William Branham. El Hijo del Hombre se manifestó en William Marion Branham.
Amén. El mismo hermano Branham dice, el Hijo del Hombre es Jesucristo, un profeta. Amén. Bendito sea el Señor. Eso no hizo a William Branham Jesucristo. Pero lo que estaba en William Branham era Jesucristo. El Hijo del Hombre siendo manifestado en un hombre. ¿Lo creen ustedes? Amén. Así lo dice Lucas 17:30. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí vamos a ver que está hablando de una segunda resurrección. No os maravilléis, verso 28, de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Amén. Y los que hicieron lo bueno, esto ya es en la última resurrección. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Vamos a ir a Daniel capítulo 12. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Daniel capítulo 12. Verso 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahora, ¿quiénes van a recibir vida eterna allí, en esa resurrección? Bueno, ya tendríamos que entrar en otro tema. Amén. Pero vamos a tocarlo un poquito. ¿Quiénes entrarían a la vida eterna allí? Hermano Branham dice, los justos. Porque van a haber varios grupos. Amén. Pero ¿quiénes van a entrar a la vida eterna? Los justos. Amén. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Vamos a ir a otra escritura. San Juan 5, 24 ya lo leímos. Ahora vamos a ir a otra escritura. En Mateo 25, 31. Esto aquí nos está hablando de una segunda resurrección, cuando se levanten aquellos para ser juzgados. Amén. Mateo 25. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Verso 31 hasta el 44. Vamos a leer. Esto es para la segunda resurrección. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros. ¿Cómo? No que ellos sean ovejas. ¿Cómo aparta el pastor las ovejas de los cabritos? Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, a heredar el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. ¿Sabe que allí van a haber judíos? Esas fatuas, los que pasaron a través de la tribulación. Amén. Van a recibir salvación, van a tener vida eterna. Ellos son los que van a servir a la novia. Amén. Van a estar fuera del palacio.
Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, a dar el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Miren los que recibieron galardón en aquel tiempo. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me vestisteis. En la cárcel y vinisteis a verme. Amén. Y vinisteis a mí. Entonces los justos resplandecerán. ¿Los qué? Los justos. Amén. Le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste, amén, a uno de estos, amén, ¿a quién lo hizo? A uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. ¿Por qué van a recibir galardón? Por haberle servido a un hijo de Dios, a uno que hace parte de la novia. Entiéndame una cosa que le voy a decir. Algunos dicen: no, si yo no puedo vivir esta palabra, entonces que yo le pueda servir a un hijo de Dios, me voy a ganar el galardón. No, señor, no se lo gana, porque usted es consciente cómo tiene que vivir. Tiene responsabilidad de lo que sabe. Y no puede salir y lavarse las manos como Pilatos y decir: Señor, como yo no pude vivir esa palabra, entonces mejor le hago bien a uno de los suyos y con eso me gana el galardón. No, señor. Aquellos ni siquiera sabían a quién le estaban sirviendo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me enviaste y no me visitaste. Entonces también ellos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo, en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a vida eterna. Amén. Bendito el nombre del Señor. Apocalipsis 25. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. De esos son los que estábamos leyendo ahorita. Cuando venga el juicio. Amén. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que estos serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años.
Amén. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Bienaventurado y santo el que tiene parte, ¿en dónde? En la primera resurrección. Primera de Tesalonicenses 4. Volvamos allí. Gloria a Dios. Verso 15. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos o seremos delanteros a los que duermen. Amén. A los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es la primera resurrección. ¿Para quiénes? Para los que han muerto en Cristo. La segunda es para juicio. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, hermano, el tiempo se está yendo demasiado rápido. Gloria a Dios. Ahora, ¿sabía usted que en este tiempo, en la resurrección de Jesús, tiene que ser paralelo a esta resurrección? Si la primera resurrección allá sucedió el día primero, aquí tendrá que suceder un día primero. ¿No es así? ¿Cuándo fue mecida la primera gavilla? El primer día de la semana. Y aquí en esta edad tiene que haber también una gavilla mecida primero. Amén. Bueno, esto es tremendo. Bien tremendo y bien profundo. Ahora, ¿por qué estamos hablando sobre esto? Porque hay muchas ideas sobre la resurrección. ¿Creen ustedes que William Branham se va a levantar en la resurrección? ¿O se va a levantar primero y va a dar la voz de arcángel? Y tiene que haber una gavilla mecida para esta edad. Una gavilla que llegó al tiempo de madurez. ¿Quién fue el único que llegó en esta edad a tiempo de madurez? Yo le pregunto, si allá hubo un hombre que llegó a tiempo de madurez y fue la primera gavilla mecida para ese tiempo, aquí en este tiempo tiene que haber otra gavilla mecida. Así dice el mensajero. ¿Quién fue el primer hombre adoptado en esta edad? El mensajero. Y es paralelo a la primera. Amén. Vamos a ir a Levíticos. Y voy a dejar ese punto ya para entrar dentro de 8 días. Amén. Levíticos 23, verso 9. Gloria a Dios. Y ese es un tema bastante profundo. Levítico 23, verso 9. Dice así: y habló Jehová a Moisés, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traerá al sacerdote una gavilla por primicia, los primeros frutos de vuestra siega. ¿Quién fue la primer gavilla mecida? Primicias de la resurrección. Amén.
Gloria a Dios. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo, la mecerá. Cuando tenía que ser mecida la gavilla. Bendito Dios. Al otro día del día de reposo. Y el día de reposo era el día ¿qué? Sábado. Bendito Dios. Por eso el día que crucificaron a Jesús, que fue el viernes en la tarde que Él murió. Amén. Estuvo todo el sábado en el sepulcro reposando. Conforme a la palabra. Conforme a Génesis 1 también. 1:7 le dijo, y reposó Dios de todas sus obras en Él. Oh, bendito sea el nombre del Señor. ¿Entiende usted eso? Por eso muchos se rompen la cabeza y guardan todavía un día. Pero Él descansó en Él. ¿En quién? En Jesucristo, de todas sus obras. Toda la obra de redención estaba siendo hecha allí en Jesucristo, en la cruz del Calvario. ¿Y cuándo fue mecida esa gavilla? El primer día de la semana. ¿Cuándo se levantó Él? Aleluya, primer día de la semana. ¿Cuándo se levantó Jesucristo? Amén. Pasado el día de reposo. Amén. Si es así, vamos a ir a Mateo 28. Pero antes de ir a Mateo 28, quiero terminar de leer aquí. Y vamos a dejar ahí para empezar a entrar sobre este otro punto. Amén. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová, tipo del cordero perfecto. Amén. Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, palabra y espíritu. Amén. ¿Cómo tenía que ser la masa? La harina amasada. Bendito Dios. Ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino, la 4ª parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. Bendito sea el Señor. ¿Cuándo tenía que ser mecida la primera gavilla? De lo primero del fruto. Gloria a Dios. Tenía que ser mecida el día después del día de reposo. Mateo 28. Gloria a Dios. Amén. Mateo 28. Verso 1. Pasado el día de reposo. ¿Cuándo era el día de reposo? El sábado. Por eso el tipo perfecto del verdadero sábado, Jesucristo, reposó. Amén. Conforme a la ley. Amén. Yo le pregunto a ustedes, hermano, ¿reposó conforme a la ley? Amén. ¿Sí o no? Amén. Fue crucificado el viernes entre las 2 tardes. Amén. Y antes de que llegaran las 6 de la tarde, ya había muerto. Y lo llevaron al sepulcro. Entonces Él descansó todo el día de reposo.
Ahora, ¿cuándo empezaba el día de reposo allá? A las 6 de la tarde. Era toda la noche y todo el día del sábado. Y a las 6 de la tarde del sábado se terminaba el día de reposo. Amén. Ahora, ¿cumplió él esa parte? ¿Sí la cumplió o no? Descansó todo el día de reposo. Porque la gavilla tenía que ser mecida el día después del día de reposo. Bendito sea el Señor. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, amén, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro, pero él ya no estaba. ¿Cuándo fue mecida? El primer día. Amén. ¿Sabían ustedes que para este tiempo también tenía que haber una gavilla mecida? Bueno, y lo voy a dejar ahí para que se vayan pensando un poquito. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, amados hermanos. Y vamos a dejar hasta aquí en esta mañana. ¿Cuántos han podido ver estas cosas? Por eso hemos intentado traerlo de a poquito para que pueda ir entendiendo, captando lo que estamos hablando. Amén. Por eso allá aquellos antepasados murieron y fueron enterrados en un mismo lugar. Porque ellos sabían que si eran enterrados en ese mismo lugar, allí iba a suceder la resurrección. Usted tiene que saber dónde ha sido puesto. Porque si usted está en Cristo, hermano, usted está tan seguro de que si viene la resurrección y usted no ha muerto, usted será transformado. Y si viene la resurrección, pero usted está en Cristo, entonces se levantará con él. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora nuevamente, Señor, por tu grande bondad y misericordia, y por esta tu palabra que ha sido hablada en esta mañana, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder tomarla y obedecerla, Señor, y a vivir solamente para ti. Que cada uno conozca cuál es el lugar correcto, Señor. Por eso, Padre, tú hablaste a través de tu siervo, predicaste un mensaje y lo titulaste El único lugar provisto por Dios para la adoración. Sabemos que es el único lugar donde podemos estar seguros, Señor. Oh Dios, ayúdanos, Señor, y que cada uno de nosotros pueda encontrarse dentro de ese lugar, Señor, dentro de Cristo, la palabra, Señor. Mi Padre, revélanos estas cosas, Señor. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo, para gloria tuya. Amén y amén.